El DEMREOI acaba de subir el modelo de la prueba de transición de matemáticas para el proceso actual, el proceso de admisión 2022, y me pareció interesante hacer un video de, entre comillas, primeras impresiones de este modelo. Ojo que en este video no voy a resolver los ejercicios, solo voy a pasar viéndolos, analizando qué tipo de preguntas les van a hacer, qué cambios podrían haber entre los modelos anteriores, entre los procesos anteriores, para que así ustedes también puedan enfocar un poco mejor el estudio, ya ahora sabiendo mucho más claramente qué tipo de preguntas les van a hacer. Pasemos a revisar, por lo tanto, algunas de las preguntas que hay más para adelante. Hasta acá, básicamente las cosas van a ser más o menos la misma. Hay algunas cosas interesantes aquí que creo que antes no ponían, por ejemplo, el es aproximado a. Pero acá no hay ninguna cosa muy distinta. Acá lo lógico tiene que ver con el hecho de que ya no hay cosas, por ejemplo, de distribución normal, por lo tanto no está la tabla de la normal. No hay cosas al respecto de composición de funciones, por lo tanto tampoco está explicado eso. Pero en realidad nada muy novedoso, cosas que ya sabíamos de ver el temario de la prueba. Analizando las preguntas de acá, yo ya inmediatamente me topo con algo que es muy familiar, muy conocido, y es que las primeras preguntas de la prueba generalmente son solamente de aritmética, es decir, son de realizar operaciones con, y esto es importante, números racionales. Generalmente las dos preguntas son de ejercicios de operación de fracciones. Y esto sigue siendo exactamente igual. Las dos siguientes preguntas también siguen siendo bastante similares a lo que siempre han preguntado. La siguiente pregunta generalmente tiene que ver con una aplicación en un contexto de los números racionales, como es el caso acá del líquido del barril. Y acá también tenemos una pregunta que está asociada a aplicación de números. En este caso, según estoy viendo, tiene que ver más bien con números enteros y no números racionales. No la he leído en detalle, pero sí uno cuando va viendo los enunciados va entendiendo las cosas. Me parece interesante también destacar el hecho de que las preguntas, comillas, fáciles, como las de aritmética que están acá, son las que tienen 5 alternativas, mientras que las de aplicación, ¿cierto?, que tienen que ver más con casos de modelamiento, tienen 4 alternativas. Lo cual me parece interesante porque también les facilitan un poquito más la vida con eso. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cierto? De la caja vacía, luego se agregan, etcétera, tiene que ver con ejercicios de fracciones, nada nuevo por acá, pero sí me parece destacable el hecho de que nuevamente aparece el viejo y conocido número mixto. Hace bastante tiempo que no colocaban un número mixto derechamente en la prueba, algo que yo ya hace tiempo incorporo dentro de mis clases, así que no debería ser problema eso, y que en general deberían saberlo. Pero es interesante el hecho que hay una pregunta en donde las respuestas y el enunciado contiene número mixto, para nada menor de tener en consideración. Luego preguntas de porcentaje, una pregunta que tiene que ver con porcentaje bastante sencilla, solo conocer lo que es el 5% de algo, muy muy fácil, como en general han sido las preguntas de porcentajes que han agregado, ¿cierto? Esta pregunta también es bastante fácil. Aumentar en un 30% algo no es tan complejo. Esto no quiere decir que no les pueda complicar estas preguntas, pero si ustedes comprenden la materia de porcentaje, estas preguntas no deberían ser tan difíciles en relación a otras. Así que en ese sentido, bastante normal hasta ahora. Una pregunta de operación de raíces también muy, muy típica, nada que aterrarse acá, simplemente de utilizar algunas propiedades de las raíces. Pregunta de logaritmo, muy vinculada a lo que siempre vienen haciendo de logaritmo. Una pregunta de logaritmo a más dar y también importante el hecho de que tiene que ver solo con la definición del logaritmo o con las operaciones asociadas, o más bien las propiedades asociadas a los logaritmos. Hasta acá ninguna novedad, pero aquí ya hay algunas cosas que llamaron bastante mi atención y que de hecho probablemente voy a tener que trabajar específicamente, ya sea en los videos de mi preuniversitario o en alguna clase que vaya a hacer por ahí, que tiene que ver con que nuevamente están incorporando temas de trabajo con números con muchos ceros, por decirlo de una manera muy sencilla. En otras palabras, están incorporando trabajo de potencias en este caso, de manera directa, pero de una manera que no se hacía hace mucho tiempo. Los ejercicios de potencias tendían a ser solamente de propiedades de potencias.
Pero al mismo tiempo, más para adelante, hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con esta pregunta que está acá. Y es que colocan que los radios están escritos en notación científica. Y eso es algo que hace mucho tiempo no era relevante, y me sorprende que de hecho esté incorporado. Por lo tanto, es algo que también es importante que ustedes tengan en mente. La notación científica es una notación bien específica que cumple con ciertos parámetros de... no es simplemente escribir un numerito con una potencia al lado. ¿Ya? Hay ciertas cosas que son importantes y por lo tanto creo que es interesante de tener en mente eso. Y acá también está una pregunta de potencia, ¿cierto? Ya más asociada a lo típico, pero también muestra de que ahora último hay una tendencia del DEMRE a hacer preguntas distintas de potencias. Ya las preguntas de potencias que eran solo de propiedades están quedando atrás y están haciendo cosas más de aplicación de potencias y de crecimiento, lo cual me parece interesante. Me parece interesante que lo hagan, pero también cambia la manera en que esto se preguntaba hasta hace unos 2 años atrás. O sea, aquí se ve bastante el cambio que hubo entre la ex PSU y la actual PDT. Como ya lo he mencionado mucho en mis videos con los chiquillos de mi preuniversitario, las preguntas de suficiencia de datos marcan el término de un eje. Por lo tanto, hasta acá llegan las preguntas de números, en las cuales la verdad no tengo mucha sorpresa, solo creo que están preponderando las preguntas de operaciones, de números simplemente, no meter nada de variables algebraicas, muy, muy poco. Lo cual tiene sentido porque esta es la parte de números, ¿cierto? Pero incluso en la parte de números antes había mucho trabajo algebraico. Por ende, creo que ahora se está manteniendo tanto de que solamente hay que trabajar acá operaciones con números, ¿ya? De aquí en adelante, ¿cierto? La siguiente pregunta ya tiene que ver con álgebra y funciones y por lo tanto, lógicamente, ahora las operaciones tienen que ver con cosas algebraicas. Pregunta muy sencilla de factorización. Esta pregunta, la verdad, es que no debería causar prácticamente ningún problema. Y esto que está acá tiene que ver con trabajo de productos notables y términos semejantes, etcétera. Dos preguntas muy, muy típicas y que no deberían ser problemáticas. Luego, acá es bastante también evidente que se está trabajando con los temas de los productos notables, específicamente un producto, ¿cierto?, que da una suma por su diferencia, x más p por x menos q. Típica pregunta algebraica en donde además se incorporan algunas cosas que tienen que ver con desigualdades, nada muy raro hasta acá. Aplicación de cosas algebraicas, bastante común también que lo pregunten, hasta ahora nada nuevo. Resolver una ecuación lineal, algo que hace 700.000 años el DEMRE no hacía, porque es un proceso muy, muy directo y muy sencillo, lo cual me parece muy sorprendente que lo estén haciendo. Pero destacable también una pregunta de resolución de una ecuación lineal que debería ser algo que ustedes a estas alturas manejen bastante bien. Es algo que se trabaja mucho durante la educación media y que en mi experiencia como profe, resolver una ecuación lineal nunca ha sido problemático para prácticamente todos y todas los alumnos y las alumnas. Donde se caen es en los sistemas de ecuaciones lineales, pero esta pregunta no deja de sorprenderme porque les facilita un poco la vida, en mi opinión. Luego tenemos un planteamiento de una ecuación, algo que sí complica bastante. Plantear una ecuación es bastante distinto a tener que resolver la ecuación. Así que esto sigue siendo dentro de lo típico que hace el DEMRE, ¿cierto? Aplicar sistemas de ecuaciones y ecuaciones en modelamiento de alguna circunstancia. No me sorprende, pero esto ya requiere bastante más, o es bastante más complejo que la pregunta anterior. Un bidón tiene ocupada una gasolina, mitad de capacidad, bla, 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 bla. ¿Cuál es la capacidad máxima del bidón? También una aplicación bastante directa, nada tan complejo. Nuevamente, más aplicaciones con ecuaciones. Dos hermanos quieren saltar juntos, la diferencia entre las masas. Esto tiene que ver así muy, muy, muy directamente, creo yo, con sistemas de ecuaciones. Así lo leo rápido y creo que para allá va. La nutricionista le recomendó a una persona, alimentación, consumiera, análisis de información, me imagino acá, y me tinca que tiene que ver con, leyendo las alternativas,
con inecuaciones, que hay que plantear inecuaciones, porque dicen comer mínimo, máximo, ¿cierto? Y eso siempre está asociado con inecuaciones. Por lo tanto, me imagino que esto debe ser una pregunta de planteamiento de inecuaciones, algo que también, al igual como es el planteamiento de ecuaciones, es algo complejo, pero que está dentro de lo esperado, ¿ok? Hace mucho tiempo que esto se está haciendo así. Es contextualizar las preguntas en en un contexto dado, ¿cierto? De una situación problemática y que ustedes tienen que utilizar los contenidos de ecuaciones, de álgebra, de inecuaciones para darle solución a esa pregunta. No es solamente resolver con las operaciones, sino que hay que aplicarlo en un contexto. Luego, una pregunta de sistemas de ecuaciones lineales, muy típica y muy probablemente simplemente les preguntan si tiene solución o no. Pregunta muy típica, muy directa, que no debería representar problemas. Pregunta de logaritmos acá. Esto es interesante. Logaritmos hace mucho tiempo que no aparecía fuera de la parte de números. Esto es muy, 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 muy interesante y que a la larga representa una especie de ecuación o sistema de ecuación. Esto está interesante. Esto está bastante, bastante interesante porque em, les pide que conozcan la definición de logaritmo para poder llevar cada una de esas igualdades a una ecuación lineal y luego armar un sistema de ecuaciones lineales con esas dos cosas. Interesante. No complejo, mantiene dentro de todo lo mismo que siempre han preguntado de logaritmos, no se escapan de o la definición del logaritmo o las propiedades del logaritmo. Pero interesante porque hace mucho tiempo no había una pregunta de logaritmos fuera de la parte de números. Una urna contiene en total 36 bolitas de dos tipos, cada bolita, ¿cuántas bolitas son del tipo B? Esto también grita por toda parte sistema de ecuaciones, lo cual hasta ahora también me sorprende. Hay muchas cosas de sistemas de ecuaciones y esto creo que sería interesante, lo voy a hacer más en detalle cuando ya me siente a revisar el modelo. Pero creo que es interesante, como no está la tabla de especificaciones de la prueba, nosotros no sabemos qué cantidad de preguntas hay de cada tema. Y creo que viendo este modelo, hasta ahora, llevo muchas preguntas de sistemas de ecuaciones. Generalmente los modelos tenían dos preguntas de sistemas de ecuaciones. Y ahora veo muchas. He visto por lo menos cuatro. Así que, interesante, interesante situación. Las medidas de los lados de un rectángulo son números pares consecutivos y la superficie del rectángulo mide. Esto también, esto no, hay muchas preguntas que tienen que ver con ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Esto es interesante y creo que vale la pena revisarlo por separado en algún otro video, pero como les digo, estos son solo primeras impresiones y esto es algo que es relevante y importante de revisar. Esto evidentemente es un tema de inecuaciones o no, más bien tiene que ver con temas de ecuación de segundo grado ya. ¿Qué parte de eso son las soluciones? Pregunta muy típica. Y luego saltamos a la parte de funciones. Función lineal, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la gráfica? Pregunta muy facilito, muy facilita. Pregunta típica, pero es que esta pregunta la han usado muchas veces y es muy típica. Yo ya tengo, pero cansado a mis alumnos y alumnas de comentarles que esto es súper típico, que aplican la función lineal o la función afín para, bueno, de hecho la pregunta de acá era función afín. Disculpen, esto siempre pasa con los profes que le llamamos lineal a todas estas cosas, pero era función afín. Esto es muy típico, que usen sobre todo este contexto de la compañía de electricidad, la compañía de agua, lo que sea, para modelar con funciones lineales o afines, porque son los típicos casos que se trabajan. Así que nada nuevo por acá. Luego parece que también va por la misma idea, solo que quizás un poco más complejo, porque por cada X pesos se acumulan X 50 puntos y eso grita por todos lados modelamiento lineal o afín. Parte de lo que se trabaja y que debería ser conocimiento ya a estas alturas. Compañías de agua potable, como que hubieras sabido de antemano que iban a preguntar esto. Sí, es que siempre, porque es lo más típico, las cuentas de la luz o de la electricidad más bien y del agua potable son los clásicos ejemplos de funciones lineales o afines. Por lo tanto, esto tiene que estar claro, pero es que de cajón, como que lo hubiera leído antes. Y créanme, no he visto el modelo antes.
Considera la función f cuyo dominio es el conjunto definido cuál es el valor de f menos facilísimo. Solamente una operación algebraica luego de evaluar un valor en la función. Nada complejo. Ganancia, cantidad para conseguir la mayor ganancia posible. Mayor ganancia típicamente aplicaciones de vértices. Nada nuevo hasta acá. ¿Cuál de las siguientes modela? Ya, modelación con función cuadrática y considera la función cuadrática que está ahí. Perfecto. Entonces, hasta acá funciones está dentro de lo típico y nada nuevo. Función lineal con algunos casos bastante fáciles y afines también. Y función cuadrática con algunos ejercicios bastante directos, como son estos dos, y otros dos de modelamiento o de trabajo con la función cuadrática, nada nuevo. Funciones, yo lo veo muy normal. Álgebra, por otro lado, me sorprende bastante. ¿Por qué sé que se terminó esta parte? Porque acá hay una pregunta de suficiencia de datos. Por lo tanto, la siguiente parte es de geometría. Una persona apoya un madero de 5 metros de longitud, se cambia la posición del madero, aplicación en geometría. Esto no lo habían hecho antes, ¿ah? Esto no lo habían hecho hace mucho tiempo y me parece interesante, muy, muy interesante que la primera pregunta sea de aplicación de temas geométricos. Muchos años que no habían preguntas de este estilo. Interesante. Circunferencias, semicírculos, perfecto. Parabrisas de un juguete es plano y forma rectangular, cuenta con 2 plumillas. También bastante de aplicación. También bastante de aplicación. Esto lo habían dejado mucho de lado. Hace mucho tiempo las preguntas de geometría eran: te doy la figura, encuentra tal cosa. Y esto lo han vuelto a llevar a esta parte. Interesante y va acorde a lo que están haciendo. Yo ya lo he mencionado a lo largo del video. Se están considerando más bien que ustedes apliquen los contenidos a contextos y no que sepan el contenido, porque sí. El suelo del patio de un colegio se dibuja con luche, la misma cosa, también aplicación. Interesante. Interesante. Mucha, mucha aplicación en geometría. Al menos en geometría euclidiana, que es lo que está acá, porque hasta acá parece que vamos a saltar a vectores, claro. Claro, vectores, esta pregunta es muy típica y de hecho ha salido muchas veces en las pruebas, operaciones vectoriales, ponderación, suma, resta, muy facilita, no hay problema. Traslación según un vector, transformaciones isométricas, bastante típica también. Esta pregunta la recuerdo en la prueba anterior. Sí, tiene que ver con los pasos, ya. Típica cosa de cuando ustedes tienen que decir en dónde se equivocó una persona, pero tiene que ver con temas de transformaciones isométricas. Nada nuevo hasta acá. La típica pregunta, ahora sí, que se hacía de geometría, ¿cierto? Con una figurita que ustedes se la están dando y no que les pongan alguna situación, ¿cómo se llama esto? Aplicada. ¿Ya? Bastante típico hasta acá. Semejanzas, de hecho esta pregunta también la recuerdo, creo, en la prueba anterior, nada nuevo hasta acá. Figura con 2 postes verticales, pero al menos ya está directamente la figura ahí, nada nuevo. También de que vean dónde se cometió el error, nada nuevo hasta acá. Empresa constructora, también una aplicación interesante. Geometría se está yendo mucho hasta ese lado y todo tiene que ver con geometría euclidiana. Si ustedes notan, las preguntas de vectores, por ejemplo, son no tan aplicadas. Todas las preguntas de geometría euclidiana tienen que ver con aplicaciones. Interesante. Nuevamente, cancha rectangular, etc. Tales, pero es que esto grita tales, o sea, se ve evidentemente ahí el triangulito doble con tales. Interesante, muy interesante. Mapas a escala, pregunta muy típica también, que tiene que ver con razones y proporciones y entender la razón de la escala que está en un mapa. Nada tan terrible. Pregunta de circunferencias asociada con homotesia, interesante. Y finalmente, pregunta que tiene que ver con las coordenadas del vértice, geometría euclidiana también, o incluso esto puede ser con un poquito de analítica, ¿cierto? De conocer los puntos. Interesante, interesante. De hecho, yo creo que esto tiene que ver más con analítica, considerando eh, que les están dando las coordenadas de los puntos, ¿no? Pero bueno, interesante hasta acá que geometría esté más bien siendo aplicada, pero no veo ningún contenido muy complejo, muy distinto. Nuevamente, pregunta de suficiencia de datos, por lo tanto la siguiente parte viene siendo estadística.
Estadística, tabla, ¿cierto? Que tenemos acá de distribución con datos agrupados, nada muy nuevo. Interesante el hecho de que no son intervalos con la misma distancia, con el mismo tamaño. Interesante. Eso en general no ocurre tanto. El promedio del dinero aportado, muy directo, nada nuevo. Tabla de frecuencia muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Cálculo de la mediana en esto. Hace mucho tiempo también que esto no se hacía. Cálculo de mediana con datos no agrupados. Interesante. Interesante. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las horas. Esto, entre paréntesis, muy fácil, ¿eh? Muy, muy, muy fácil, así que nada para preocuparse. Por lo mismo me sorprende porque no lo habían preguntado hace mucho tiempo, precisamente porque es algo relativamente fácil. Distribución de horas sin suministro eléctrico en la casa de una villa, se sabe que el promedio. Ya, esta pregunta también es bastante típica. La han hecho en múltiples pruebas que tiene que ver con reconocer los valores de la mediana, la moda y el promedio o la media a partir de ciertos gráficos, de ciertas tablas. Muy, muy común. No, nada nuevo hasta acá. Tiene que ver con el percentil. Pero es que esta pregunta está calcada, pero calcada de un modelo anterior. Es que calcada. Es que, chicos y chicas, denme un segundo, voy a buscar la pregunta porque esto es brutal. Ya, solo para que me crean, vean la parte izquierda y vean la parte derecha. Modelo de matemática, proceso 2022, ¿cierto? Que está acá. Y modelo de matemática 2018. Pregunta muy, muy, muy similar. O sea, les hablan de que P es menor que el tercer cuartil, o les hablan de que el percentil es menor a tanto, de que P es mayor al percentil tanto, que es mayor que tanto. O sea, estas preguntas, estas son las razones por las cuales les decimos que hagan los modelos, porque las preguntas son bastante similares. Así que interesante, interesante que hayan vuelto a este tipo de pregunta que tiene que ver con entender bien qué se entiende por un dato que es el percentil, la mediana, la media aritmética, etcétera, y cuál es la relación entre esos datos. Muy interesante. Ingreso promedio familiar de una localidad para una familia, qué condiciones deben cumplir para asegurar que esa familia pertenezca a tal intervalo. Interesante pregunta. Diagrama de caja, nuevamente interesante. Los últimos dos modelos han tenido diagramas de caja o diagramas de cajón. Me parece también interesante remarcarlo porque es algo que sí o sí hay que trabajar. O sea, si están los últimos dos modelos es evidente que puede salir en la prueba. Y probabilidades finalmente. Se lanza un dado cargado de que salga un número par es el doble. Ya, análisis de dados cargados, pregunta muy típica. Tabla adjunta, distribución de los puntajes obtenidos. Si selecciona al azar, ¿cuál es la probabilidad que esto obtenga los menos 40 puntos? Muy fácil también. Juntar estadística con probabilidad, nada nuevo. En un mazo de cartas de naipe inglés, esto está interesante porque esto. Dame un segundo. Ya les voy a decir por qué estoy yendo acá. Ok, la razón por la que vine acá es porque siempre en esta hoja ustedes les hablan de ciertas cosas que ustedes no tendrían por qué saber y que tienen que informárselas. En específico, fíjense en el punto 5 y 6, que les hablan de qué se entiende por un dado común y qué se entiende por el lanzamiento de una moneda. Al momento que ustedes les hablan acá de un naipe inglés, tienen que darles las informaciones específicas. Ustedes no tendrían por qué saber qué contiene un naipe inglés. Entonces, quería partir de eso. Y les dicen que un naipe inglés tiene 52 cartas, necesario. Este lo voy a leer más en detalle porque está interesante. 13 de ellas son de trébol, perfecto, son las personas que sabemos los naipes inglés, lo conocemos. Si se extraen del mazo dos cartas al azar, una después de la otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Ya, perfecto. No necesitan nada más que lo que les están informando en el enunciado. Sigue estando igual. ¿Por qué me interesaba tanto esta pregunta? Porque ustedes no les pueden pedir que... el DEMBRA no puede asumir que ustedes conocen la composición de un naipe inglés. Independiente que estas preguntas sean muy típicas en ensayos, guías y demás, tienen que hablar de la composición del naipe inglés o incluirlo, lamento que vuelva para acá, en la parte inicial. ¿Ya? Porque acá les hablan de qué se entiende por dado común o qué se entiende por el experimento de lanzar una moneda. Entonces, si lo usaran recurrentemente el naipe inglés, tendrían que incorporarlo acá. ¿Ok? Y eso es súper importante.
Entre paréntesis, me acabo de dar cuenta que el Demre no colocó acá el cachito de arriba de esos corchetes de los intervalos. Se entiende por el otro cachito, pero en fin. Ya, estudiante, contesta una prueba que tiene tanto, se responde cuál es la probabilidad de tener estas, ya, más probabilidades, nada nuevo hasta acá, está pintado con algunos de los lápices y dos cuadrados, cuántos dados distintos antes mencionados se pueden formar, técnicas de conteo, nada nuevo, cuántas palabras de 4 letras con sin sentido se pueden formar, pregunta más típica imposible, técnicas de conteo. Jacinta tiene 8 libros de matemáticas, ¿de cuántas maneras puede elegir 2 libros de cada disciplina para llevarlo al colegio? Nuevamente, pregunta más común imposible y tabla de información. Interesante. Tal que m es un número real con intervalos de 10 en 10, las frecuencias que están ahí y se puede determinar el valor exacto de m si se sabe qué es eso. Esta pregunta está medio pesadita, pero nada lejos de lo que han hecho antes. Esto lo han preguntado más de alguna vez. Y bueno, y eso da, por supuesto, el fin del modelo, porque actualmente son solo 65 preguntas. Interesante, en mi opinión, el resumen de lo que les voy a hacer. En números nada nuevo, en mi opinión, excepto este tema de la notación científica y de números con muchos ceros. En álgebra, la preponderancia de preguntas de sistemas de ecuaciones y de inecuaciones me parece interesante de remarcar, muy, muy interesante de remarcar, de hecho, y que funciones sigue estando exactamente igual, que geometría euclidiana se va básicamente a la parte de aplicaciones de cosas en general. La gran mayoría de las preguntas tiene que ver con aplicaciones en algún contexto y las otras preguntas no, de vectores y transformaciones isométricas. Y estadística y probabilidad, la verdad es que es lo que está más igual, solamente repitiendo la misma tendencia que el año pasado, preguntas con diagrama de caja y bastante similar. Así que creo que la parte más interesante es álgebra, en donde hay que darle bien duro a la parte de sistemas de ecuaciones y de modelamiento con sistemas de ecuaciones y también de modelamiento con inecuaciones. Interesante el modelito. Bueno, chiquillos y chiquillas, eventualmente voy a estar subiendo la resolución de este modelo. No sé si la voy a hacer de toda una corrida en una maratón, alguna especie de transmisión en vivo, o voy a ir subiendo video por video. Creo que es más factible que suba video por video, ¿ya? Pero quería hacer este video de primeras impresiones para que ustedes supieran, desde la perspectiva de alguien que ha dado la prueba los últimos 8 años y que, o 9 años, ya no perdí la cuenta, pero un montón de años, y que conozco del tema, para que sepan en qué enfocarse, qué estudiar y qué cosas son distintas. Así que los dejo acá con este video y nos vemos en otra oportunidad.